Hola chicos y chicas de toda Bolivia, bienvenidos sean a su primera clase de física. Mi nombre es Paola Escobari, soy miembro de la Liga STEAM y hoy voy a ser su profesora en esta primera clase que se llama Calor y Temperatura. ¿Alguna vez te has preguntado por qué sientes calor al tocar una taza de café? ¿O por qué sientes frío cuando tocas el hielo? Pues bien, ahora vamos a ver en esta clase qué es calor y qué es la temperatura. Hoy aprenderemos qué es el calor y la temperatura, cómo se relacionan estos dos fenómenos, qué es el equilibrio térmico y cómo se produce la transferencia de calor. Pues bien, ve por un lápiz y un papel para hacer tus apuntes y hoy vamos a comenzar. Comencemos. Antes de entrar al tema de qué es calor y temperatura, debemos recordar algunos conceptos que tú ya viste anteriormente. Por ejemplo, que la energía mecánica se divide en dos grandes áreas, la energía cinética y la energía potencial. La energía cinética es todo aquello que se relaciona con el movimiento y la energía potencial se relaciona con la posición de un cuerpo que se encuentra en un campo de fuerzas, un campo gravitatorio, como vamos a ver en el siguiente ejemplo. Aquí puedes ver un carrito de carreras que tiene energía cinética porque se encuentra en movimiento. Pero la energía potencial se puede representar como nosotros que estamos dentro de un campo gravitatorio de la Tierra, ¿verdad? Entonces, como nosotros estamos dentro de este campo, nosotros producimos una fuerza que es la fuerza de nuestro peso. El peso es la representación de la fuerza en el campo gravitatorio. Entonces, nosotros también tenemos energía potencial. ¿Qué pasa con otro ejemplo? Por ejemplo, un río. Un río tiene energía cinética porque el agua está en movimiento, ¿verdad? Pero también tiene energía potencial porque tiene masa. Entonces, como tiene masa, también tiene peso. Pero veremos un ejemplo que tal vez va a ser un poco más complicado de entender. Por ejemplo, la segunda imagen es un ladrillo. ¿Será que este ladrillo tiene energía cinética o tiene energía potencial? Para poder mejor entender esto, nosotros tenemos que ver a este ladrillo en su estructura molecular. Como puedes ver aquí en esta imagen, vemos la estructura molecular de este ladrillo que es un sólido, ¿verdad? Las moléculas de este sólido, de este ladrillo, están muy unidas entre sí. Están muy compactas y están unidas por unos pequeños resortes que las mantienen unidas. Estos pequeños resortes que mantienen juntas a estas partículas, pero eso no quiere decir que las partículas no tengan movimiento. En realidad estos resortes tienen un poco de movimiento, especialmente en los sólidos. Estos resortes hacen que las partículas no se muevan mucho, más bien hagan un tipo de vibración. Es por eso que los sólidos, aunque tengan moléculas que están muy unidas y aunque no los veas moverse, en realidad sí tienen movimiento, entonces tienen energía cinética. ¿Qué pasa con la energía potencial? La energía potencial también está presente en los sólidos, porque te habíamos dicho que estos resortes ejercen una fuerza entre las partículas. Entonces, dentro de ese sólido se crea un campo de fuerzas. Y como ese cuerpo está sobre un campo, entonces también tiene energía potencial producido por estas fuerzas que son las que unen las moléculas de los sólidos. Este tipo de propiedades no solamente se presentan en sólidos, también se presentan en líquidos o gases. Pero entonces tú te preguntarás, ¿qué pasa si las moléculas se mueven lento? ¿O qué pasará si las moléculas se mueven rápido? Pues bien, si unas moléculas se mueven rápido, ganan energía cinética y entonces aumentan de temperatura. Pero si se mueven cada vez más lento, entonces se van a enfriar y desciende su temperatura. Ahora que ya sabemos que la temperatura es la medición de energía cinética promedio de las partículas internas de una sustancia, como habíamos dicho en el anterior ejemplo, si las partículas se mueven más rápido, adquieren más energía cinética y su temperatura aumenta. Pregunta: ¿la temperatura es la medida de energía cinética total? ¿Será verdadero o será falso? Tómate un tiempo para entender esta pregunta y responderla. La respuesta es falso.
¿Por qué? Te daré un ejemplo para que podamos entender mejor este concepto. Si digamos yo tengo 1 litro de agua y tengo otro vaso con 2 litros de agua, sus energías cinéticas son iguales, por lo tanto su temperatura también es igual. Pero el vaso de 1 litro tiene menos masa que un vaso de 2 litros. Por lo tanto, la energía cinética total de un vaso de 1 litro es menor a la energía cinética total del vaso de 2 litros. Como puedes ver, aquí también tenemos que entender que depende mucho la masa de la sustancia que vamos a analizar. Ahora bien, ya que sabemos qué es la temperatura, te enseñaré cómo la podemos medir. Para medir la temperatura, yo te puedo dar 2 ejemplos que nos ayudarían a medirla. Por ejemplo, el primer ejemplo es nuestras manos. Nuestro sentido del tacto es la medida para nosotros para medir el frío o el caliente, ¿verdad? Por eso cuando tocamos algo caliente sentimos calor, cuando tocamos algo frío sentimos frío. Pero hay otra forma de medir mejor, más exactamente, las medidas de temperatura. Para esto se utiliza un termómetro. Un termómetro es un dispositivo que tiene un líquido interno, una columna de líquido que aumenta de volumen cuando aumenta su temperatura. Por ejemplo, se puede utilizar el mercurio. Los termómetros de mercurio, cuando aumenta la temperatura, el volumen del mercurio aumenta, por lo tanto, aumenta la columna de mercurio en el termómetro y se puede ver que los grados con los que están nivelados un termómetro también aumentan, ¿verdad? Vamos a ver 3 tipos de medidas para medir la temperatura. Estas unidades son el grado centígrado, el grado Fahrenheit y el grado Kelvin, como puedes ver acá en la figura. Los grados centígrados tienen una medida desde 0 grados centígrados hasta 100 grados centígrados, que nos ayudan a medir la temperatura. Por ejemplo, los grados centígrados están divididos desde el 0 hasta el 100. 0 grados es el punto de congelación del agua y 100 grados centígrados es el punto de ebullición del agua. También tenemos otro tipo de escalas, por ejemplo, los grados Fahrenheit, que se utilizan más que nada en Estados Unidos, y los grados Kelvin, que es una medida de energía absoluta. Esto es un poco más complejo de entender, pero te lo voy a explicar. Los grados Kelvin son la unidad de temperatura en el sistema internacional y cuando se marca 0 grados Kelvin quiere decir que ese cuerpo no tiene energía térmica que transmitir, es decir, que en ese cuerpo ya no existe energía cinética. Por lo tanto, 0 grados Kelvin es el cero absoluto, es la medida en la cual ya no existe energía dentro de un cuerpo. Dato curioso, ¿sabías que la temperatura de ebullición en lugares que se encuentran a grandes alturas con respecto al nivel del mar es menor a 100 grados Celsius? Por ejemplo, en Oruro, la temperatura de ebullición del agua es 95 grados centígrados. Interesante, ¿verdad? En esta parte te mostraré cómo se pueden convertir los grados centígrados a otras escalas de temperatura, por ejemplo, a grados Fahrenheit o a grados Kelvin. Con estas fórmulas nosotros podemos ver cómo se relacionan las temperaturas en grados Kelvin y en grados Fahrenheit a la temperatura en grados centígrados. Pero vamos a utilizar estas fórmulas en el siguiente ejemplo. Ejercicio. Convierte 50 grados Celsius a la escala de grados Fahrenheit y a la escala de grados Kelvin. En el primer caso, nosotros tenemos la temperatura en grados Fahrenheit. La fórmula es 9/5 de la temperatura en grados Celsius más 32. Como nuestro dato son 50 grados Celsius, nosotros reemplazamos en la ecuación, hacemos operaciones matemáticas y nos sale que la temperatura en grados Fahrenheit es 122. Igualmente vamos a calcular la temperatura en grados Kelvin. En grados Kelvin nosotros debemos sumar 273 a la medida de los grados Celsius. Como teníamos 50 grados Celsius más 273, esto hace 323 grados Kelvin. Pregunta:
puede marcar la temperatura de una sustancia 0 grados Kelvin? ¿Esto es verdadero o falso? Tómate un tiempo para pensarlo. Tiempo. La respuesta correcta es falso. Recuerda que el cero absoluto, 0 grados Kelvin, es un límite inalcanzable. Es la medida en la cual no existe energía dentro de un cuerpo. Esta es una medida teórica que hasta ahora en la realidad no se ha alcanzado. Ahora bien, te preguntarás qué es el calor. Nosotros ya sabemos que a más calor, más temperatura. Pero ¿qué exactamente es el calor? Te lo voy a explicar con este pequeño ejemplo. Aquí puedes ver a la abeja Pepe. La abeja Pepe, cada vez que escucha música, se pone a bailar. Y mientras más música escucha, se pone a bailar cada vez más rápido, por lo cual aumenta su temperatura. Mientras más se mueva Pepe, más aumenta su energía cinética, ¿verdad? ¿Pero qué es la música? En este ejemplo, la música es el calor. ¿Por qué? Porque cuando hay calor, aumenta la energía cinética de Pepe y por consiguiente aumenta su temperatura. Pero veremos el concepto de qué es calor. El calor es una energía en tránsito que cuando fluye hacia un cuerpo, esta se transforma en energía interna. Si te acuerdas del ejemplo anterior, la música es el calor y Pepe aumenta su energía cinética con el calor por la música y aumenta su temperatura. Esta es una energía en tránsito, como se puede ver acá en el concepto, que se transforma luego en energía cinética. Ahora bien, ¿cuáles son las medidas en las cuales se mide el calor? Pues el calor se mide en caloría, cal o joule, que tiene la unidad de una J. Y una caloría equivale a 4186 joules. Pregunta: ¿cuando un cuerpo se enfría, pierde energía interna o pierde masa? Te daré un tiempo para que pienses la respuesta. Tiempo. La respuesta correcta es energía interna. Recuerda que cuando un cuerpo se enfría es porque las moléculas se están moviendo cada vez menos dentro del cuerpo, por lo tanto pierde energía interna. Ahora bien, ¿qué es el calor específico? Para entender qué es el calor específico, te voy a mostrar otro ejemplo. En este ejemplo nosotros vamos a tener 3 situaciones. En la primera situación nosotros tenemos 2 vasos de agua con la misma masa. Si nosotros calentamos estos 2 vasos de agua, la temperatura va a ascender y la temperatura va a ser igual en ambos vasos, dado que tienen la misma masa. Si reducimos el calor de estos vasos, la temperatura también va a descender. Y como te digo, la temperatura va a ser igual en ambos vasos porque tienen la misma masa. En la segunda situación, nosotros tenemos un vaso de masa M y tenemos otro vaso con masa 2M, es decir, que tiene el doble de masa. Si nosotros queremos llegar a la misma temperatura en el vaso de masa M y en el vaso de masa 2M, vamos a necesitar una cantidad de calor para el primer vaso y otra cantidad de calor mucho más grande para el segundo vaso, ¿verdad? Porque el segundo vaso tiene más masa que el primero. Y en la tercera situación, nosotros tenemos 2 vasos de la misma masa, pero de sustancias distintas. Como puedes ver, tenemos una sustancia celeste que puede ser agua y otra sustancia amarilla que puede ser cualquier otra sustancia. Para que nosotros podamos tener la misma temperatura en estos vasos, para el agua vamos a aplicar un calor, pero para la otra sustancia amarilla vamos a tener que aplicar todavía más calor. ¿Esto qué nos explica? Que de sustancia a sustancia también existe una diferencia.
No importa que tengan la misma masa, hay sustancias que necesitan más calor que otras para llegar a cierta temperatura y otras sustancias que necesitan menos calor para llegar a cierta temperatura. Entendido esto, podemos decir que el calor específico de un material es la cantidad de calor que se debe suministrar a 1 gramo de esa sustancia para que su temperatura aumente en 1 grado centígrado. Y sus unidades son Joule sobre kilogramo por grado Kelvin. Para entender esto, vamos a ver su fórmula matemática, como se puede ver acá. La cantidad de calor suministrado o cedido de un cuerpo para que se produzca una variación de temperatura depende de su masa, del calor específico y de la variación de la temperatura que sufre un cuerpo. Esta fórmula de aquí es muy importante porque relaciona el calor específico, la temperatura y la cantidad de calor que se le tiene que suministrar a un cuerpo. En esta fórmula podemos ver que la cantidad de calor es igual a la masa por su calor específico por la temperatura. Y ahora vamos con una pregunta. De un horno se sacan al rojo vivo un alfiler y un tornillo grande, ambos de acero. Los dos tienen la misma temperatura y se dejan caer en recipientes idénticos con la misma cantidad de agua, a la misma temperatura. ¿Cuál aumentará más la temperatura del agua, el alfiler o el tornillo? Te daré un tiempo para que pienses la respuesta. Tiempo. La respuesta correcta es el tornillo. ¿Por qué? Porque la masa del tornillo es mayor a la masa de un alfiler, ¿verdad? Por lo tanto, el tornillo, al tener más masa, tiene más energía cinética total. Es decir, que tiene muchas más moléculas que están moviéndose a una energía cinética alta, por consiguiente puede calentar más el agua. Ahora pasemos al tema que se llama transferencia de calor. ¿Qué pasa cuando nosotros tenemos un cuerpo A y un cuerpo B? El cuerpo A tiene más energía cinética, es decir, que está a una temperatura más elevada. Lo acercamos a este cuerpo B que está más frío. Después de un tiempo, vas a ver cómo los dos cuerpos llegan a tener la misma temperatura. A este fenómeno se le llama transferencia de calor. ¿Y cómo funciona? Como ves en la siguiente imagen, cuando los dos cuerpos están juntos, existe una transferencia de calor entre los dos cuerpos. Esto se debe a que la energía cinética del cuerpo A hace que las moléculas se estén moviendo muy rápido, ¿verdad? Pero las moléculas del cuerpo B se están moviendo muy lento. Cuando estos dos cuerpos se ponen en contacto, la energía cinética de un cuerpo, las moléculas que se están moviendo muy rápido, hacen que las moléculas del otro cuerpo se empiecen a mover tan rápido como ellos, hasta que la velocidad, la energía cinética con la que se están moviendo ambos cuerpos se iguala. Como puedes ver en la segunda figura, se está produciendo un intercambio, una transferencia de calor. Esta transferencia de calor termina cuando ambos cuerpos están a la misma temperatura. Es decir, que se ha llegado a un equilibrio térmico. El calor siempre fluye del cuerpo con mayor temperatura hacia el cuerpo con menor temperatura. Cuando se llega a una misma temperatura, los dos cuerpos llegan a un equilibrio térmico. Para entender mejor este concepto, veamos este siguiente ejercicio. Lo vamos a resolver juntos, así que no te asustes. Para calcular el calor específico del plomo, se toma una pieza de 100 gramos de dicho material a temperatura de 97 grados centígrados y se introduce en 200 centímetros cúbicos de agua a 8 grados centígrados. Después de un tiempo, la temperatura se estabiliza en 9.4 grados centígrados, es decir, que se llega a un equilibrio térmico.
¿Cuál es el valor del calor específico del plomo? Para esto vamos a utilizar los siguientes datos que ya conocemos. Conocemos la densidad del agua. La densidad del agua es 1 gramo por centímetro cúbico. Y el calor específico del agua es 1 caloría sobre gramo por grado centígrado. Ahora que ya sabemos estos datos conocidos, vamos a encontrar la masa del agua. La masa del agua es igual a la densidad del agua por el volumen del agua. Sabemos que la densidad del agua es 1 gramo sobre centímetro cúbico, como habíamos visto anteriormente, y un dato que nos habían dado en el ejercicio es 200 centímetros cúbicos de agua. Con esto podemos sacar la masa del agua, que es 200 gramos. La cantidad de calor absorbido, podemos utilizar la fórmula que habíamos visto anteriormente, en la cual el calor absorbido es igual a la masa del agua por el calor específico del agua por la variación de la temperatura. Es importante que te acuerdes que la variación de la temperatura es la temperatura final menos la temperatura inicial. Reemplazamos los datos que habíamos tenido del ejercicio en la fórmula. Entonces la masa del agua es 200 gramos, el calor específico del agua es 1 caloría sobre gramo por grado centígrado y la variación de la temperatura es 9.4 grados centígrados menos 8 grados centígrados. Esos datos los habíamos sacado de nuestro enunciado. Hacemos operaciones matemáticas y terminamos con que el calor absorbido por el agua es 280 calorías. Ahora, la cantidad de calor cedido por el plomo también se puede calcular utilizando la misma ecuación. La cantidad de calor cedido, en la fórmula que puedes ver más arriba, es igual a la masa del plomo por el calor específico del plomo por la variación de su temperatura, que como habíamos dicho anteriormente es la temperatura final menos la temperatura inicial. Si reemplazamos valores y luego operamos la ecuación, vamos a tener que el calor cedido del plomo es menos 8.76 gramos por grado centígrado por el calor específico del plomo. Este valor es un valor negativo, ¿verdad? Es valor negativo porque es un calor cedido, es decir, que el plomo está perdiendo calor. Para poder terminar nuestro ejercicio, tenemos que saber que el calor absorbido y el calor emitido son siempre iguales en magnitud. Entonces podemos igualar tanto el calor absorbido como el calor cedido. El calor absorbido por el agua va a ser igual al calor cedido por el plomo, por una transferencia de energía. Entonces igualamos estas dos ecuaciones y vamos a tener que 280 calorías es igual a 8.76 gramos por grado centígrado por el calor específico del plomo. Hacemos unas operaciones matemáticas y vamos a tener que el calor específico del plomo es 0.032 calorías sobre gramo por grado centígrado. Para terminar con el capítulo de hoy, vamos a ver qué es la transferencia de calor. La transferencia de calor se puede producir por 3 tipos de fenómenos. Como podemos ver acá, se puede producir por conducción, por convección o por radiación. Y te daré unos ejemplos para que tú los puedas entender y también ver en el entorno. Por ejemplo, en el caso de la conducción nosotros tenemos una barra metálica. Un extremo de la barra metálica lo ponemos en el calor, en una llama. Vamos a sentir cómo por conducción el calor es transferido de una parte de la barra hasta el otro extremo de la barra que nosotros estamos agarrando. Y eso nosotros lo vamos a sentir. Este fenómeno, este tipo de transferencia de calor, se le llama por conducción. El siguiente método de transferencia de calor es la convección, que sucede mucho en los líquidos. La convección indica que las moléculas que están en contacto con el fuego, por ejemplo en una olla, las moléculas de agua que están abajo en contacto con el calor, se calientan, cambia su densidad y ascienden a la parte de arriba de la olla. Y las moléculas que estaban arriba, que estaban frías, descienden abajo de la olla.
se vuelven a calentar y se produce un ciclo hasta que toda el agua dentro de una olla pueda tener una misma temperatura. A esta forma de transferencia de calor se le llama por convección y es muy común entre los líquidos. Y finalmente tenemos al método de radiación. El método de radiación indica que el calor puede ser transferido por medio de radiación, es decir, por medio de ondas, que normalmente son electromagnéticas. Tenemos varias formas, varios ejemplos en la transferencia de calor por radiación. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos una fogata y acercamos nuestras manos a la fogata, vamos a sentir que el calor nos está llegando por radiación, porque no estamos tocando el fuego como para que sea por conducción, ni tampoco ocurre por convección. Otro gran ejemplo que tú lo puedes ver todos los días de la transferencia de calor por radiación es el sol. El sol transmite su calor por medio de ondas que llegan a la Tierra y calienta la Tierra, por eso nosotros sentimos el calor que viene del sol. Estas son las tres formas de transferencia de calor que se aplican principalmente en los sólidos, en los líquidos y en los gases. Para finalizar la clase, vamos a ver por qué sentimos nuestra mano caliente cuando tocamos una taza de café y frío cuando tocamos el hielo, como habíamos dicho al principio. Pues ahora tú sabes que nosotros sentimos estas sensaciones por la transferencia de calor. Bueno chicos, entonces, ¿qué aprendimos hoy? Hoy aprendimos qué es el calor y la temperatura, cómo actúan y cómo se relacionan entre ellas, qué es el equilibrio térmico y cómo se transfiere el calor. Espero que les haya gustado mucho esta clase. Yo soy Paola Escobar, miembro de la Liga STEAM, y los esperamos en las siguientes clases de física.